Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy os traigo un vídeo, yo creo que es bastante importante, en el cual pues vamos a hablar sobre, ya no solo sobre la ley de memoria histórica, sino también de cómo la están retorciendo, o qué sorpresa, ¿no? También es verdad, pero hasta tal forma de que dejan entrever un poco cuál es el proyecto político que tienen por parte de este gobierno, por parte de Unidas Podemos, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, para, bueno, pues perpetuarse de alguna forma en el poder y formar una especie de pseudo dictadura, por no decir una dictadura al completo, desmenuzando o erosionando lo que vienen siendo las instituciones, dividiendo a la sociedad, etcétera, etcétera. Es algo que llevan haciendo hasta ahora, pero que sin embargo en la ley de memoria, bueno, cómo están juzgando, cómo van a hacer lo de la ley de amnistía, etcétera, etcétera, pues lo dejan ya bastante claro cuál es su postura y qué es todo lo que van a hacer. Yo creo que es bastante importante que seamos conscientes de todo lo que están haciendo para intentar de alguna forma evitarlo, porque, señores, os está hablando aquí un catalán que precisamente ha vivido el mismo modus operandi aquí en Cataluña. Esto también lo hablaremos allá, ¿no? En más adelante, pero bueno, que lo sepáis, lo que está haciendo Pedro Sánchez es básica y llanamente exactamente lo mismo que se ha hecho aquí en el Prusés. Y ya no solo con el tema de la ley de memoria histórica, sino también, y con la ley de amnistía, sino también con esta reforma de la ley mal llamada Mordaza, en la cual dejan totalmente con las manos atadas a los policías y favorecen, bueno, de una forma además escandalosa, este ambiente de pillaje, este ambiente de disturbios, protestas a lo bruto, a lo radical, a lo de destrozar absolutamente todo, como, bueno, aquí se ha caracterizado aquí en Cataluña y concretamente en Barcelona. En fin, señoras y señores, dentro vídeo, y de verdad, este vídeo es bastante importante, así que compartidlo con todas aquellas personas que vosotros creáis conveniente y, por supuesto, si eres nuevo, suscríbete, que vamos a tener muchísimos más vídeos de este tipo. Vamos a hablar sobre la ley de memoria histórica y cómo está utilizando todo esto la izquierda, que de verdad, o sea, es horrible, o sea, es altamente preocupante y era algo que ya todo el mundo, toda la derecha, por decirlo de alguna forma, ya advertíamos desde hace bastante tiempo. Que el tema de la ley de memoria histórica no iba a simplemente buscar la reparación, ¿no?, que podríamos decir, de las víctimas de la dictadura, de la guerra civil, etcétera, etcétera. Básicamente porque ya partía de una base errónea en la cual pues hablaba de opresores y de víctimas, cuando en, por ejemplo, una guerra civil no hay opresores y víctimas, sino simplemente víctimas de un conflicto de una sociedad del momento y de la época, como lo fue en la Guerra Civil Española, donde hubieron muertos y hubieron desgracias en ambos bandos, ¿vale? Y los culpables, al final, evidentemente, eran sus líderes, los políticos, los que les estaban gobernando en ese momento. Y la gente de a pie, los que al fin y al cabo pues iban a la guerra, ¿no?, los que al final morían, no tenían la culpa de absolutamente nada. Y claro, ya partimos de la base de que la ley de memoria histórica únicamente miraba y acusaba de una forma muy retorcida de opresor a lo que venía siendo el bando, entre comillas, franquista, aunque no podríamos decir que, por ejemplo, la guerra civil eso era un bando franquista. De hecho, el ejército lo que quería defender era la república en sí, ¿no? Pero bueno, esos son temas apartes. Y luego también ensalzaba las figuras del republicanismo, del bando republicano, cuando ni todos son tan buenos ni todos son tan malos en ambos bandos, ¿vale? Y ahora aquí que no se me revolucione, por favor, el chat, ni en los comentarios de YouTube, por favor, de mi vida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Claro, partiendo de esa base donde ya se habla de vencedores y vencidos y luego se hace un revisionismo de la historia, pues ya partimos de una base pues bastante preocupante. Hasta tal punto, señoras y señores, de que, por ejemplo, el encargado ahora mismo de pues no hacer esta memoria histórica y de encargarse de esta gestión, el Ministerio precisamente de Memoria Histórica que sustituyó a Carmen Calvo, el ministro Bolaños defiende investigar inercias de la dictadura franquista hasta 1982. El ministro apoya crear un comité de expertos que estudie vulneraciones de derechos fundamentales de personas que intentaron consolidar la democracia. Tócate los huevos. O sea, van a juzgar, van a condenar, van a
destruir la imagen y de los que se encargaron de precisamente hacer lo que viene siendo la transición. Algo tan básico para este país como es la transición, que si ya te cargas la propia transición, estás destrozando todos los pilares por los que se sustenta este país. Que ojo, señoras y señores, también os digo, obviamente la transición tuvo sus fallos, y esto no lo niego, ¿vale? Pero sí que es cierto, por otro lado, que es que si no hay base alguna, se va todo al desmorone. Y esto yo creo que al fin y al cabo es lo que está buscando el propio Partido Socialista, la propia izquierda, que todo se desmorone para que al fin y al cabo, pues esto, ¿no? Desmoralizar las instituciones, etcétera, etcétera. Hay un libro muy bueno que me estoy leyendo y que creo que voy a conseguir traer al escritor al canal, del cual pues hablaremos sobre todo esto, en el cual habla precisamente de todo esto. Le llama El Proceso Español. De hecho, el libro creo que se llama así, El Proceso Español, en el cual pues hace una comparativa de cómo todo lo que se ha hecho en Cataluña, todo lo que es el procés catalá, ¿no? El procés de independencia, se está aplicando hoy en día en España. ¿Y cuál era este proceso que, por cierto, pues ha dejado destrozada a Cataluña? Pues erosionar precisamente todas las instituciones, erosionar incluso hasta el pasado y el origen de la propia Cataluña como la nueva Cataluña democrática, entendamos así, ¿vale? Entonces, claro, partiendo de esa base ya tenemos un problema muy, pero que muy serio. Vamos a seguir con la noticia, vamos a seguir con el artículo, ¿vale? El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, ha defendido en el curso de una entrevista en Onda Cero crear un comité de expertos que estudie vulneraciones de derechos fundamentales de personas que intentaron consolidar la democracia y que llega hasta el 82. Una fecha que, según ha dicho, viene marcada por el consenso historiográfico. Los historiadores, ha dicho, consideran que tras la entrada de la Constitución todavía hubo un tiempo en el que hubo alguna inercia de la dictadura y alguna vulneración de valores democráticos y derechos fundamentales a personas que intentaban consolidar la democracia. Es algo que se llama debate. Es algo que se llama, pues precisamente, pues obviamente, como en todas las dictaduras. Bueno, de hecho, España es uno de los pocos países que consiguió, después de una dictadura, convertirse en una democracia sin que hubiera una guerra de por medio. Entonces, me parece bastante lógico que hubiera gente que evidentemente, pues que ostentaba un poder, pues que evidentemente intentará aferrarse a él. Pero es que eso me parece lógico. Y la buena noticia de lo que deberíamos estar orgullosos es que precisamente resistimos a eso y aún así conseguimos consolidar una democracia. Una democracia, señoras y señores, que hoy en día se está poniendo en duda. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto. Por supuesto, soy el primero que lo dice. El tema de la separación de poderes es algo que aún no llego a comprender, cómo ni siquiera no nos lo estamos ni planteando. Pero, ojito, una cosa es eso y otra cosa es destrozar lo que vienen siendo los pilares de un estado o de un país entero. ¿Qué es lo que está, ojo, proponiendo este señor, Revisionar justamente los agentes que se encargaron precisamente de hacer la transición, porque no olvidemos que dentro de esa transición habían evidentemente agentes que podríamos decir que formaban parte del régimen franquista. El mismo Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era un funcionario de Franco, era el que controlaba Televisión Española cuando gobernaba Franco. Y la izquierda lo alaba, le hizo la ola. No olvidemos, por ejemplo, que en Madrid el aeropuerto de Barajas ahora mismo se llama Adolfo Suárez. No olvidemos eso, señoras y señores. Pero bueno, en fin. El Tribunal Constitucional cerró en septiembre la vía para investigar el franquismo que intenta abrir ahora el gobierno. Es que encima está en contra de los propios tribunales. Los juristas consideran que la reforma de la ley de amnistía no tendrá consecuencias y que los delitos seguirán fuera de alcance de los jueces. Es que esta es otra, señoras y señores. ¿Os acordáis, no? Para aquellos que la vivieron y para los que no, pues que lo sepáis, ¿no? En su momento, para precisamente llegar a un consenso absoluto, se aplicó la ley de amnistía, en la cual, pues, en ese periodo, pues, no se iban a juzgar
tanto a los comunistas, ¿no? Por un lado, de incluso etarras que atentaban contra el franquismo, contra el régimen franquista, etcétera, etcétera, y tampoco se iba a juzgar a los que hubieran pertenecido al régimen franquista. Más que nada, porque es que si no, estaríamos ya hablando de confrontaciones bastante serias hasta el punto de podríamos volver a otra guerra civil en ese momento, ¿no? Entonces se decidió, pues, hacer una ley de amnistía en la cual, pues, oye, relajémonos todos, pongámonos de acuerdo, borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Estamos hablando para el tema de la ETA, ¿eh? Estamos hablando de la época en la que, bueno, pues dentro de lo que cabía, entre muchas comillas, pues estaba más o menos justificado, ya que estaban atentando teóricamente contra un régimen dictatorial. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente, pues, habían víctimas inocentes de por medio. Pero bueno, eso es otra historia aparte, ¿vale? Totalmente aparte, en el cual no me pienso meter. La cuestión aquí, señoras y señores, es que este gobierno se quiere cargar esta amnistía y quieren hacer otra vez y quieren juzgar a aquellas personas que en su momento se acogieron a precisamente esta amnistía. ¿Cuál es la cuestión aquí, señoras y señores? Que es que lo van a hacer de forma parcial, evidentemente, y van a investigar única y exclusivamente a aquellos que se acogieron a la amnistía, que formaron parte, mejor dicho, evidentemente, ¿no?, del régimen de Franco. Para que nos hagamos una idea, los 200 etarras a los cuales se les aplicó la amnistía, eso no lo van a investigar. 200 etarras quedaron libres con la ley de amnistía que Sánchez quiere burlar para juzgar el franquismo. ¿Vale? Esto es muy preocupante, señores. Esto es muy preocupante porque es un revisionismo de la historia. Pero ya más allá de eso, de revisionar la historia y juzgarla otra vez de una forma totalmente absurda, ya no solo, sino que, insisto, es intentar destrozar lo que viene siendo lo que ha formado parte de lo que entendemos hoy en día o lo que llegó a constituir el Estado español que conocemos hoy en día. ¿Qué entendemos por eso? Por las propias instituciones, incluido la propia monarquía. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque simplemente lo que está haciendo aquí es, insisto, destrozar estas bases. ¿Para qué? Para hacer una reforma constituyente. Una reforma constituyente basado, evidentemente, ¿no?, en el desgaste de las instituciones, en la mala opinión, entre comillas, de la gente, de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Se aprovecharán de eso para hacer una reforma constitucional. Una reforma constituyente, mejor dicho, más que constitucional. ¿Para qué? Para reformar absolutamente todas las instituciones, entre ellas, por ejemplo, la monarquía parlamentaria. No solo la monarquía en sí, sino la monarquía parlamentaria, para ajustarla precisamente a sus propios intereses. Al fin y al cabo es lo que hizo Hugo Chávez en su momento con Venezuela. Así de claro os lo digo. ¿Dónde está la oposición? Pues haciendo oposición. El problema aquí, señoras y señores, es que están tirando, ¿no?, que me estáis preguntando por aquí. El problema aquí es que están tirando de prácticamente decretazos, de mayorías, etcétera, etcétera. ¿Con quién? Justamente, Unidas Podemos, independentistas, proetarras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. Precisamente los primeros interesados en destruir estos pilares que constituyen el Estado español o la propia Constitución. Me preguntas también, ya que estamos, ¿no?, ¿qué ha hecho la oposición? Pues, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. Es que, claro, esto ha pasado ahora mismo mientras estábamos aquí en directo. Todo este discursito que os estoy pegando es totalmente improvisado en función de la información que he recibido minutos antes del directo, ¿vale? Para que lo sepáis. Y claro, de repente nos encontramos con todo esto. Claro, pues aún la oposición no le ha dado tiempo, pero evidentemente poco puede hacer más allá de hacer declaraciones como, por ejemplo, las de Isabel Díaz Ayuso, que decía lo siguiente. De esta no les va a salvar ni Franco, ni llevarle en un helicóptero, ni hablar de la guerra civil, que es el último recurso que les queda. 40 años de prosperidad, 40 años de unidad mirando para adelante y quieren revisar la transición para que nos peguemos entre hermanos. Esa es la gran traición del Partido Socialista a este país. Y pasa aquí también en Madrid. Esto, señoras y señores, también a Isabel Díaz Ayuso, que tampoco, o sea, lo he pasado un poco por encima, pero es verdad, también. Señoras y señores, una de las cosas, insisto, ¿vale? El libro que os lo recomendaría, hablaré sobre él y de hecho, insisto, estoy intentando traer incluso al propio escritor al canal para hacerle una especie de entrevista o charlar sobre el libro y tal, porque a mí me está pareciendo muy interesante. Pero es que, claro, señores,
esta es otra, ¿no? O sea, están haciendo exactamente lo mismo que hizo el procés catalán, que ha dejado a Cataluña destrozada, pero ellos siguen en el poder viviendo del cuento. Entre todo esto que os he explicado de destruir las bases, de crear su propia reforma constituyente y todas estas cosas de erosionar las instituciones, etcétera, etcétera, también lo que se pretende aquí, gracias Ángel por seguirme, un besito para ti, bienvenido a la familia. Todo lo que pretenden también, además de esto, es dividir a la sociedad entre franquistas y no franquistas, que es lo que llevan ya haciendo desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, intentar revisionar de alguna forma, identificar a malos y buenos, etcétera, etcétera, para que la sociedad esté dividida. ¿Y qué consiguen con eso? Pues que práctica y llanamente la sociedad sea incapaz de vivir por sí misma, sea incapaz de protegerse de precisamente tiranos como es este gobierno.